Gonzalo Saavedra Gallo, el último panelista de esta segunda sesión, es profesor titular del Instituto de Estudios Antropológicos de la Universidad Austral de Chile. Es antropólogo por la Universidad de Chile y doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido becario postdoctoral en el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinador del Nodo Chile de la Red Social Americana e investigador asociado del Centro de Dinámica de Ecosistema Marino de altas latitudes. Es investigador colaborador también del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2. Investigador asociado del proyecto Anillo, Diálogos y Comunidades Territoriales de Aprendizaje en Escenarios de Crisis en el sur de Chile. Ha sido también investigador responsable y co-investigador en el proyecto Fondecil y en otro financiamiento ANID y autor y coautor de diversas publicaciones y capítulos del libro. La ponencia que nos va a presentar hoy día titula Construcción Social e Institucional de Economías del Territorio en Espacios Marinos Costeros en Chile. Gonzalo, 20 minutos. Yo te voy avisando. Ahí. Sí, creo que te conviene verlo desde ahí. Ya. Creo que sí. Ya. Perfecto. Ajá. Bueno. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. A Alejandra, Francisca, a Matus, que se comunicaron conmigo. Y bueno, yo también soy de formación antropólogo. Y esto que voy a presentar ahora está planteado también desde un enfoque principalmente etnográfico, cualitativo, pero también hemos utilizado técnicas cuantitativas de investigación. Yo no investigo o no soy, sinceramente no he trabajado explícitamente yo personalmente desde la perspectiva de género, pero nuestro trabajo sí ha incorporado a muchas colegas, hombres y mujeres, que sí han trabajado con perspectiva de género, y yo he ido aprendiendo desde el año 2012, cuando empezamos a investigar con sociedades litorales en el sur de Chile, incorporando también en cierto modo estos enfoques más desde la práctica que desde la teoría, ¿ya? Mi orientación en la investigación sobre los territorios costeros particularmente viene del ámbito general de la antropología económica, que es un área bastante clásica dentro de la antropología, pero que ha tenido desarrollos a lo largo del tiempo, incluyendo enfoques de economía feminista, enfoques decoloniales, neomarxistas, etcétera, es muy amplio. Por lo tanto, esa es la base de la investigación que nosotros hemos hecho. Hemos trabajado principalmente en el área de, no sé cómo se llama, esperando, pero hemos trabajado principalmente en el área en el sur austral de Chile, a través de financiamientos de proyectos Fondecil, la mayoría, y también en grupos de investigación como el que tú nombrabas. Y lo que hemos hecho inicialmente es el estudio de la relación entre las economías de pesca artesanal y las empresas salmoneras. Eso fue el inicio, ¿no? Después empezamos a investigar las economías costeras como economías de reproducción, ¿sí?, de formas de vida. Después seguimos estudiando los procesos de intermediación, que son bastante relevantes en las economías rurales. Y terminamos ahora último investigando la importancia de los mercados locales, de los mercados tradicionales
para las economías de los territorios. En esta perspectiva han ido apareciendo en nuestra investigación algunas subjetividades importantes, ¿sí? Que inicialmente nosotros tal vez en términos de hipótesis no las teníamos consideradas o analizadas, y algunas de esas subjetividades, o dos de esas subjetividades son las mujeres y las personas jóvenes, ¿sí? Hombres y mujeres. Y en esos dos, podríamos decir, colectivos o grupos sociales es donde me quería focalizar ahora, ¿no? Hemos trabajado en la región de Aysén desde el 2011, en el mar interior de Chiloé, en la zona de Calbuco, en Valdivia, y en Los Vilos y en Tongoy también, y comparativamente hemos estudiado estos mismos procesos en México, ¿no? Uno de los temas que nos han interesado son los procesos de construcción de futuro, de escenarios de futuro, en el marco de situaciones críticas en los territorios, como los que nombraban las compañeras, por ejemplo, asociados al extractivismo, a la expansión de las empresas forestales, de las empresas, en el caso de las grandes empresas pesqueras, de las empresas salmoneras. En el norte, los proyectos turísticos que también están, digamos, o desde hace mucho tiempo están ocupando zonas muy importantes que tradicionalmente fueron de economías costeras, incluso indígenas, ¿no? en el norte. Bueno, ese es el enfoque más o menos que estamos desarrollando, que es la idea de economías del territorio. Mi perspectiva de investigación, pero no la de todo el grupo de investigación, que incluye también a mi colega Asunción Díaz, Magdalena Navarro, Karen Mardones, Álvaro Bello, Javier Aluco, Pía Torres. Son muchas personas que trabajamos en esto, no es solo mío el producto de la investigación, algunas personas, la mayoría, vinculadas a la Universidad Austral de Chile. Y yo estoy trabajando particularmente con la idea de economías del territorio, ¿no? En el sentido en que los territorios son espacios culturalmente y económicamente híbridos, digamos, se intersectan contradictoriamente muchas veces distintas lógicas, las lógicas del capital, las lógicas de la modernización, pero también las lógicas de las comunidades, que también son muy diversas, ¿no? Incluyendo las racionalidades o las dinámicas de las comunidades indígenas. Entonces, la visión que nosotros estamos desarrollando en esta idea de economías del territorio trata de incorporar todas estas perspectivas y tratar de entender cuál es la dinámica relacional que tienen todas estas perspectivas, proyectos de vida económica en un mismo territorio, ¿no? Por ejemplo, en el mar interior de Chiloé o en Calbuco nosotros encontramos las economías del borde mar, típicamente tradicionales, por ejemplo, que han estudiado colegas ahí en el sur, como Magdalena Navarro, Juan Carlos Esquius, Ricardo Álvarez. Son estas economías del intermareal, donde se intersecta la vida marina y la vida de la tierra, y esto es muy interesante porque no se puede definir ni desde la tierra ni desde el mar, sino que es como una economía espacialmente híbrida, y que está muy anclada en los saberes tradicionales, en los conocimientos indígenas, pero coexisten con economías propiamente asociadas al mercado, ¿no? O articuladas al mercado en distintas escalas, ¿sí? Por ejemplo, en el último proyecto de investigación tratamos de entender las economías del territorio en su articulación a distintas escalas del mercado, desde el mercado local, casi vecinal, el mercado regional, el mercado nacional y el mercado global, ¿no? Y el concepto de mercado que nosotros trabajamos no tiene nada que ver con o sea, no lo reducimos a la idea del mercado del capitalismo, ¿no? Y aquí tomamos en cuenta los trabajos de Karl Polanyi, por ejemplo, de que las economías son economías del sustento. Y el mercado es una institución que antecede al capitalismo. Esto está planteado en los trabajos de Fernand Braudel, por ejemplo, o del mismo Polanyi, o de antropólogos y antropólogos que estudiaron con los pueblos tradicionales indígenas. Entonces, el mercado es un espacio de intercambio y también de construcción de comunidad y de vida local, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de redimensionar la perspectiva del mercado, porque el concepto de mercado está secuestrado, en cierto modo, por esta perspectiva capitalista, occidental, patriarcal que se ha descrito, ¿no? Entonces nos interesa entender los mercados también como espacios
de intersección de vida colectiva y espacios de, como dice Brodel, de vida económica, ¿no? Entonces, pero son espacios híbridos. Estamos viviendo en el siglo XXI y la verdad es que encontramos en los territorios personas que al mismo tiempo, por ejemplo, trabajan en una casa rural. Puede haber un hombre que es buzo mariscador, puede haber una mujer que trabaja en la post cosecha o en la pre cosecha de la pesca artesanal, en la agricultura. Pueden haber hijas e hijos que ya no están en el territorio, que están trabajando en empresas. Entonces, si uno mira desde el punto de vista de la casa, en la perspectiva de Stephen Woodman, un antropólogo norteamericano que plantea la idea de la casa como el espacio metodológico para problematizar las economías tradicionales y rurales latinoamericanas, nosotros nos encontramos con configuraciones bastante más complejas que definirlas desde un solo punto de vista, o desde el capitalismo, o desde la pesca artesanal, o desde la visión indígena, o desde la visión neoliberal, lo que sea, ¿no? Entonces, esta es la idea que tratamos de utilizar para hablar de las economías del territorio. Y tenemos, en el marco un poco de esta presentación, la idea de explicitar una hipótesis, ¿no? Y es la idea de que el cambio socioinstitucional, entendiendo lo institucional como las normas, ¿no? Las reglas del juego, ¿sí? Que regulan la vida social, formal o no formal. Las instituciones, ustedes saben, han sido investigadas desde antes que existiera, o existen antes de que exista el derecho positivo, lo escrito, ¿no? No entendemos lo institucional solamente desde el punto de vista formal, ¿no? Entonces, el cambio socioinstitucional en sociedades rurales, en particular el espacio marino costero y en sus economías del territorio, tiene un relevante potencial de realización a partir de la acción colectiva y no colectiva de mujeres jóvenes y de mediana edad, y en menor medida de jóvenes en general. Voy a explicar por qué y brevemente esa hipótesis. Yo creo que ahí más o menos voy a trabajarlo con algunos datos y listo. Pero con tres limitantes significativas. Uno, el arraigo estructural, relacional, cultural, que instituye y consagra los roles o los lugares secundarios y subordinados de las mujeres en la economía del territorio, desde el punto de vista intralocal y desde el punto de vista extralocal, ¿no? O sea, esa es una limitante importante, ¿no? Es como decir, no visibilizar o no tomar muy en cuenta eso que hacen las mujeres, que es como algo secundario, ¿no? Las mujeres en la pesca artesanal casi no están consideradas, por ejemplo, en la actual ley no están consideradas. Afortunadamente, la nueva ley de pesca, que todavía no existe, pero que va a existir, esperemos, sí va a reconocer un lugar importante para las mujeres en la pre y en la post cosecha y también en actividades que no están contempladas ahora. Y la nueva ley de caletas, que se está implementando actualmente, sí reconoce la participación igualitaria de las mujeres en la gestión de las caletas de pesca artesanal en Chile. Y eso es muy interesante porque hay muchas mujeres que están asumiendo roles muy importantes, por ejemplo, en la administración de estos espacios, ¿no? Y es algo que está actualmente en desarrollo, ¿sí? Eso fue impulsado en el gobierno de Michelle Bachelet y en este gobierno se empezó a implementar. Creo que puede ser un aspecto institucionalmente formal muy interesante para el desarrollo de los espacios costeros, con una consagración legal de las mujeres en esos lugares, ¿no? En segundo lugar, la opacidad de las mujeres en general y de su relevancia y de su subordinación en las economías del territorio, en tanto actores internos como externos, ¿no? O sea, en general, yo no diría que son invisibles las mujeres. Yo no uso el concepto de la invisibilidad, sino más bien uso el concepto de la opacidad, ¿no? Que es una idea que ha planteado un antropólogo francés, Baudelaire, de orientación marxista, y él habla de la opacidad, ¿sí? De que las relaciones de producción en el capitalismo general, yo creo que las mujeres, más que invisibles, son opacas, ¿no? Aparecen en ciertos roles muy tradicionales, pero hay otros que no se ven. Y eso también es un problema, ¿no? Internamente y externamente, ¿no? Si uno le pregunta a un pescador, no, si la mujer está en la casa, o la mujer, no trabajo yo, pero sí trabaja de forma muy importante, bueno, lo sabemos, ¿no? En cuidados, pero también en todo lo que tiene que ver con otras actividades productivas que generan recursos e ingresos y de forma muy importante el comercio, ¿no? Y luego las bajas expectativas, como tercer limitante de esta hipótesis transformacional, son las bajas expectativas de las y los jóvenes, y en particular de sus familias, de permanecer o proyectar sus vidas económicas en lugares rurales, con la frase, no quiero que tengan que vivir esta vida sacrificada que yo he vivido.
Y esto es algo que no solo ocurre en Chile, esto ocurre en muchas partes del mundo, particularmente en países que ya alcanzaron niveles de desarrollo importantes. Podría citar un investigador muy reciente en Canadá y en Noruega, donde uno podría pensar que se han alcanzado niveles de desarrollo y los territorios rurales son atractivos para las nuevas generaciones, pero no es así. La gente no quiere estar en estos lugares, y en América Latina y particularmente en Chile, ustedes lo habrán visto en zonas rurales, las hijas y los hijos o se van o se quieren ir, y sus familias no quieren que se queden en las zonas rurales porque consideran que sus vidas han sido sacrificadas. Entonces hay una gran interrogante de quién va a construir los futuros, entre comillas, seamos optimistas, de prosperidad de los espacios rurales en términos generales. Entonces, me parece que desde el punto de vista de la política pública, ¿sí?, y desde las economías del territorio es necesario pensar en este problema, porque los territorios rurales deberían ser más atractivos para las nuevas generaciones y para las mujeres, digamos, ¿no? Y ustedes creo que lo han señalado ya mucho mejor que yo lo que podría ser este diagnóstico, ¿no? Un poco lo que quiero decir, ¿no? Imágenes de economías del territorio, lo que me refería, ¿no? Son prácticamente imágenes todas del sur austral. Arriba, un espacio en las Huastecas. Lo que hay en el fondo es un conchal, ¿sí? Todavía se siguen usando los conchales. Una mujer en el mercado Calbuco. Estas fotos y estas imágenes son todas con consentimiento informado, por si acaso la gente aceptó. Una mujer en el mercado Calbuco. Una salmonera en Calbuco, un long line de cultivo de chorito en Calbuco, una imagen en Quetalmahue y otra imagen en Calbuco también. Lo que tenemos aquí es la imagen de una economía que es híbrida, ¿no? Y esto es muy interesante porque desde mi punto de vista necesitamos pensar la economía del territorio como economía híbrida, y eso es parte de la complejidad, podríamos decir, cosmovisional y de vías económicas que tienen estos espacios territoriales. Entonces la pregunta es cómo pensar futuros, cómo compatibilizar, cómo entender las problemáticas en estos espacios donde esa mujer, por ejemplo, vende en el mercado de Calbuco, pero probablemente su hijo trabaja en una empresa salmonera, o su hija trabaja en un jardín infantil, o se han ido de la localidad, por ejemplo, de los lugares, ¿no? Desde el punto de vista institucional, formal, han habido varios problemas con la legislación, ¿no? Las áreas de manejo, por ejemplo, que son espacios de manejo que desde el punto de vista de la reproducción del ecosistema han sido exitosas. La gente que inventó las áreas de manejo ha ganado Premio Nacional de Ciencias, por ejemplo, tienen fama internacional, superstar o rockstar, pero desde el punto de vista de la vida de las localidades ha generado mucho conflicto, porque las áreas de manejo, que son espacios de gestión para la producción sustentable de los recursos bentónicos, en particular el loco, han dividido las comunidades, han fragmentado el territorio y ha generado muchos problemas, digamos, ¿ya? Desde el punto de vista de la sociabilidad. Pero hay otras leyes, como la ley Lasquenche, por ejemplo, de espacios marinos costeros protegidos por pueblo originario, que desde mi punto de vista es muy interesante, es un aporte, pero creo que tampoco es una buena ley, porque reconoce derechos desde el punto de vista de identidades indígenas solamente, y las economías de los territorios costeros están más allá de las vías indígenas, digamos, o de las economías indígenas. Por lo tanto, yo siempre pensé que lo correcto era crear una ley que reconociera derechos históricos a los pueblos costeros en general, independientemente que fueran capaces de demostrar identidades indígenas o no. Efecto de esto es que hoy en día muchas comunidades de pescadores están declarándose como indígenas sin necesariamente vivir una tradición indígena o tener una historia. No quiero entrar en una discusión respecto a la identidad, pero alguien hace una pregunta sobre la identidad recién, me parece una pregunta súper relevante, porque las identidades son muy dinámicas y son procesos de construcción política también, ¿no? Entonces, no es tan, lo que pasa actualmente en la gestión del borde costero en Chile puede ser analizado de forma muy interesante desde el punto de la economía de la identidad, por ejemplo, o de las dinámicas identitarias, ¿ya? Tenemos dos extremos, ¿no? Una figura súper modernizante, súper formal, que es el área de manejo, y una figura que está anclada en la lógica de la ancestralidad. Pero tenemos una dinámica de diversidades, de expresiones económicas que son bien distintas, ¿no? La economía costera en Chile básicamente es una economía que está orientada a los mercados de exportación. Aquí hay unos gráficos donde ustedes no voy a entrar en detalles, tienen que ver con la
con las exportaciones de locos, de chorito, etcétera. Lo que quiero mostrar acá tiene que ver con cómo estos espacios económicos invisibilizan otras dinámicas u opacan otras dinámicas económicas de los territorios, donde la participación de las mujeres es muy importante. Aquí tenemos lo que ha significado el borde costero chileno en términos de producción de salmones, en términos de producción de loco, en términos de exportación. Son números realmente sorprendentes, pero que finalmente están generando consecuencias a nivel de ecosistemas que son muy graves, ¿no? O sea, China es casi el mayor problema que tiene el ecosistema chileno, porque China compra mucho y a muy bajo precio, ¿no? Desde el punto de vista de la exportación. Eso está generando efectos bastante erosivos en todos los ecosistemas costeros acuícolas y no acuícolas, ¿no? Tenemos unos movimientos asociados a la expansión de la industria salmonera, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea acá, no? Desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta que las mujeres están teniendo una participación muy importante como proyectos alternativos a estas economías de los commodities, a estas economías de la exportación extractivista. Ella se llama Priscila Aro, es la dirigente más importante de la Caleta de Tongoy, que es una organización de hombres y mujeres que cultivan, que venden y que manejan, que gestionan áreas de manejo y tienen una gestión económica y administrativa del espacio de la Caleta de Tongoy que es muy interesante. Priscila es una mujer muy interesante y yo diría que es la base de la gestión o el punto fuerte de la gestión administrativa de allí de la Caleta de Tongoy. Es la presidenta de este lugar, ¿no? Un poco la idea de que las mujeres tienen una función muy importante. Ahora, la lógica de Priscila no es la lógica ancestral de los pueblos indígenas, a pesar de que ellas ya organizaron una comunidad de changos, ¿ya? Porque la ley favorece que si uno es chango, puede manejar un territorio y protegerse de la expansión industrial, ¿no? Ellas son un grupo de mujeres en Calbuco que pertenecen a una organización indígena, a una comunidad indígena que se llama el DAO, y crearon un grupo de hortaliceras dentro de la organización. Son puras mujeres, son 40 mujeres, que todas las semanas juntan su producción de hortalizas y ¿saben lo que hacen? Tienen un acuerdo y se las venden a la industria salmonera. Esto es una cosa que nos puede destruir algunas ideas que tenemos sobre las comunidades indígenas. Comunidad indígena, mujeres, sus hortalizas las venden a los trabajadores de las salmoneras, tienen un acuerdo de palabras. Les preguntamos, oye, ustedes dejaran plata, ¿cómo les va con esto? Tuvimos una reunión con ellos. En realidad lo más importante para nosotros es que aquí nos podemos juntar, nos podemos reunir y podemos conversar. O sea, las economías, estas economías del territorio, estas economías que están gobernadas por estas mujeres, no son economías que uno las puede evaluar desde el punto de vista de la rentabilidad coste-beneficio. Ok, hay un sentido que es mucho más profundo en eso, ¿ya? Esta experiencia de Calbuco no es una experiencia inusual y poco frecuente porque la hemos visto en otras zonas de Calbuco. Estos Tres Peces ustedes lo conocen, ¿no? Tres Peces es una organización liderada por mujeres también, Mei-Ling Tan, que es una mujer de Puerto Montt, que tiene estudios en el área acuícola, y ellas han logrado articular una economía basada en el comercio justo, en la sustentabilidad, y donde visibilizan los productos de la pesca artesanal. Si ustedes han ido a Tres Peces, nunca van a encontrar una carta fija, porque lo que ustedes pueden comer en Tres Peces es los peces o los productos del mar que están permitidos, que están fuera de veda. Todos peces nativos, todos productos con identidad y una gestión muy importante de mujeres. Entonces, las mujeres en los mercados tradicionales son súper importantes. La ley de caletas va a reconocer el lugar de las mujeres en los espacios costeros, en la pre-cosecha y en la post-cosecha. Actualmente eso no está ocurriendo en la ley de pesca, por ejemplo. La nueva ley de pesca esperemos que se ocurra. Porque es muy importante. Porque si uno piensa lo que es una economía, nosotros estamos muy enfocados en la economía en el ámbito productivo, ¿no? Pero la economía también es intercambio, redistribución, consumo. Las mujeres en las economías tradicionales y en los mercados tradicionales que nosotros hemos investigado en Calbuco, en Valdivia, en Tongoy,
incluso acá en Valparaíso, en la Caleta Portales y en el Cardonal, tienen una participación muy importante. Han logrado, de una forma significativamente mejor que los hombres, la administración de los negocios, de la comercialización de los productos agrícolas. Y esto probablemente no es algo casual, porque las mujeres desde hace mucho tiempo, por una cuestión de discriminación, de subordinación, han administrado el hogar, han administrado la economía del hogar y han debido organizar las cuentas como lo han hecho los hombres, y eso en los espacios de comercialización de productos del mar se ve de forma muy notable. Nosotros estamos haciendo una cuestión muy inicial, pero estamos trabajando desde el punto de vista de las economías del territorio como economías alternativas o como economías que no solo están basadas en estas grandes expresiones de la economía transnacional, donde están las grandes empresas, sino donde aparecen otras figuras, otras subjetividades, y creemos que las mujeres y las nuevas generaciones son muy importantes en la construcción de estos, esperamos, escenarios de prosperidad, pero con las limitaciones que les indicaba recién. Eso. Si te puedes sentar allá con Paulina, si vuelvo a volver a Evelyn. Sí, estamos un poquito atrasadas, así que vamos a hacer una ronda de preguntas, unos 15 minutos, 20 minutos, los tres. Los tres expositores, expositoras, adelante, quien quiera empezar, yo también tengo preguntas. Yo voy a hacer una pregunta, pero es muy curiosidad mismo, hablando de mi espacio como brasileño, y viendo cómo se vende los sectores rurales, la nueva idea de sectores rurales. Por ejemplo, en la gran emisora de TV de Brasil hay la propaganda: el agro es tech, el agro es pop, el agro es todo. Pero trabajando el territorio rural como si solo fuera la agroindustria, la agroexplotación de soya, y hay una idea, una mercantilización en Brasil, de que ese es el futuro. Que el futuro es plantar soya por todo y que esta es la única posibilidad del territorio rural. Entonces, al mismo tiempo que veo que yo sé que eso no es del territorio rural, porque al mismo tiempo trabajo con gente del MTT, del movimiento de los trabajadores sin tierra, y que plantea una otra forma de trabajar la ruralidad, pero al mismo tiempo, en Brasil al menos, a partir de las ideas de la agroindustria, están vendiendo esta idea de que la ruralidad es buena, es lo que trae plata, y se vende para los jóvenes. Por ejemplo, el curso de la moda en Brasil es estudiar agronomía, ingeniería de agronomía, o las mujeres estudian biología para trabajar en estas agroindustrias como si fuera la única posibilidad de explotación. Quería entender un poco más respecto de Chile, si hay esa propaganda fuerte para vender el modelo de explotación como el único modelo y como un modelo bueno, porque en Brasil se vende como la mejor cosa del mundo, este modelo súper exploratorio. Gracias. Ok, una acá y una allá, y recojamos todas las preguntas y después tratemos de contestarlas. Ya, Ale. Sí, yo le quería preguntar a Evelyn, porque entendí que una de las mayores amenazas son estos proyectos de energía, pero entiendo que son proyectos de energía limpia, ¿no? O que se vende como limpia. Entonces, ¿qué pasa ahí con eso? Porque hay como dos discursos que estarían como alineados, como supuestamente en contra de lo del fondo de la destrucción del medio ambiente, pero bien paradojal, digamos. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Porque estoy diciendo, no es que se esté instalando una minera claramente contaminante, no sé cómo decirlo. ¿Qué pasa si lo discutieron ahí en la MIPA? ¿Cómo es eso? Eso es mi pregunta. ¿Y tú? Y Tiene después, mucha relación con lo Ignacio. que habla la compañera, el compañero, con respecto a cómo avanzar, porque, y varios de ustedes tocaron el tema, así como de, justamente, los megaproyectos, cómo estas pequeñas economías dan una posibilidad alternativa a las grandes. Entonces, cuando avanzamos y pensamos en esa relación que tenemos más con la tierra, tiene que ver con generar o poder generar o cómo avanzar
hacia cosas que impacten en baja escala, que van a tener mucho menos impacto negativo y funcionan mucho más. Y eso siento yo que cuando son grandes megamercados, son grandes proyectos de energía, ¿a quién responde? ¿Responde realmente la comunidad o quién está respondiendo al eso? Y en ese mismo sentido, como toma sentido como la descentralización y como también tenemos la conexión con las realidades territoriales en sí y las necesidades reales que tienen esas realidades territoriales, porque de ese megaproyecto de energía, ¿a quién responde? Claro, a las monedas o realmente a las comunidades, en lo que las comunidades quizás pueden hacer proyectos pequeños de menor impacto que suficiente para autosustentarse. Y los mercados. ¿Cómo estamos apuntando que también es una visión ecológica generar mercados locales y potenciar la economía local? Entonces, por ahí, y bueno, no sé, con respecto al arraigo de estos pescadores que hoy día se reconocen como changos, quizás en su tradición, los padres, madres, demonizaron finalmente, sabemos lo que pasó en Chile, demonizaron la lengua, demonizaron su cultura, prohibieron que sus prácticas ancestrales, y si hoy día uno de estos hijos o nietos puede reconocer que sabe es porque tienen las ancestras y que es bueno que se reivindique también se rescate, más allá que lo impulsa o lo incentive lo económico. Eso quería... Ignacia. Sí, quería hacer una pregunta y un comentario. La pregunta para Evelyn en particular respecto de si ha visto en este mapeo que ha hecho, en este ejercicio colaborativo, algún diálogo entre este grupo que por lo que se ve está súper politizado y tiene un trabajo bien también desde el feminismo con el tema de las aguas y el ciclo de las aguas. Si hay diálogo con las mujeres que están en las, por ejemplo, en los servicios sanitarios rurales, ¿no? O si eso es un tema en Chiloé, a lo mejor no lo es. Pero me pregunto porque son dos núcleos, digamos, bien feminizados en función de una necesidad que es más o menos compartida, pero que tienen probablemente distintas lógicas y me gustaría saber si hay algún cruce que has visto. Y el comentario tenía que ver un poco con lo último que se estaba conversando, porque hace poco estuve en contacto con una mesa de mujeres pescadoras y justamente ahí se las estaba impulsando a generar una economía del territorio distinta y una lógica cooperativa, por ejemplo, pero la cooperativa, esto de que era una cosa que venía más bien de arriba, era como ojalá produzcan, conformen esta cooperativa para que puedan exportar a China, ¿no? Entonces, como que se van mezclando ahí también las lógicas, que incluso uno puede decir, cooperativismo, bonito, bien, pero que está como en función de lo mismo. Entonces, ahí igual es un poco una pregunta que quiero saber si es que conocen, y quizá también lo dedico a Paulina también, porque estaba viendo como esta paradoja, ¿no? O esta encrucijada que están los movimientos progresistas, que es como, sí, cooperativismo, por ejemplo, pero sigue siendo atractivo. Si conocen alguna iniciativa que esté fomentando más bien esto otro, no sé si es como la de las especies, por ejemplo. Desde algún ministerio, desde algún servicio. Ya, las últimas dos, tres, no, ya, córtenla todas. Patricia, Julieta y Rosario, después contesten de una manera resumida. Gracias por las presentaciones. A Paulina le quería preguntar de cómo el concepto de violencia extractiva aporta a los estudios de extractivismo. En el fondo, diste cuenta de la descripción, pero epistemológicamente, ¿cuál es el fortalecimiento de los estudios de extractivismo en Latinoamérica, este concepto para mí novedoso y nuevo? Y para Gonzalo, tú mencionaste de que las áreas de manejo eran áreas que actualmente se leen como conflictivas por los fenómenos que ocurren, que no profundizaste mucho ahí, pero sin embargo después mencionaste que las mujeres tienden, cuando participan, ese mismo espacio, no sé si era el mismo, como que se amortigua ese conflicto a partir del liderazgo de las mujeres. Eso es así, entonces pudiese decirse que sí que participan
participar las mujeres liderando en estas áreas de manejo podría cambiar la dinámica, entonces la política de área de manejo no sería tan conflictiva o mala. Julieta y Rosario, y después cerramos con las preguntas. Dos preguntas, bueno, gracias por las presentaciones, las tres me gustaron mucho. Tengo dos preguntas muy cortitas como a Gonzalo. Una, que tiene que ver con lo que tú hablabas en términos de uno podría decir, las estrategias familiares de los hogares, o la estrategia de sobrevivencia incluso, y de cómo distintos integrantes del hogar se insertan como en economías distintas. Que yo creo que, bueno, que eso si uno mira no sé, toda la literatura de los 80 es como un sello un poco de los sectores pobres, urbanos, y yo creo que interesante también en las zonas rurales. Mi pregunta tiene que ver con cómo ustedes lo leen en términos de, como más desde un concepto de estrategia, en términos de ver cómo en el hogar, claro, efectivamente una persona puede insertarse en una economía, comillas, más tradicional, incluso de autosubsistencia, y generaciones más jóvenes eventualmente en las salmoneras o qué sé yo, en otros espacios que puedan estar como incluso más lejanos al contexto tradicional. Entonces, hay más bien una estrategia, hay un cambio generacional, eventualmente las generaciones más jóvenes se alejan de lo rural, o son simplemente como nuevas formas de sobrevivir de los sectores. Y lo otro que tiene que ver con esta visión más optimista de la participación de las mujeres, sobre todo en las economías tradicionales. Nosotros lo que hemos visto en el caso de la pesca en particular, que es un sector altamente masculinizado, es que la inserción de las mujeres es súper compleja, o sea, porque de alguna manera se están abriendo espacios en mundos de hombres, entonces son muchas veces relegadas a ciertas labores específicas dentro del circuito económico. Bueno, a violencia, acoso, menosprecio, etcétera. Entonces, ahí esta tensión, efectivamente como el lado positivo, pero las tensiones o las dificultades que tienen las mujeres para insertarse en estos espacios, como lo que han visto ustedes en su trabajo de campo. Rosario. Sí, muchas gracias a las tres presentaciones excelentes y que convergen también en los temas. Una pregunta, por favor, para Gonzalo. Esto de la casa como unidad de análisis, si podrías explicarnos si es que hay alguna diferencia, este concepto de la casa, la diferencia con la unidad de análisis del hogar o de las familias, cuál es su similitud o cuáles son sus distinciones, o es algo semántico, ¿no? Y para Evelyn, súper interesante tu investigación. Si tuviéramos un minuto para profundizar un poco más en el desafío o cómo está haciendo con esto de la coproducción en teoría y métodos. Porque sí entendí la coproducción en los métodos, que son ellas participantes, pero en la teoría, ¿cómo enfrenta estos dilemas de exigencias ante la academia, que tú tienes que presentar un doctorado o escribir un paper académico, y cómo tus participantes aportan, participan o no académicamente en esos productos, o más bien si los tiene, como dijiste, productos distintos según audiencias diferentes? No sé, quisiera preguntarte eso de la coproducción respecto a la teoría por su participación. Muy bien. Son muchas las preguntas, pero son temas que se van imbrincando. Quizás damos la palabra primero a Evelyn, que es más lejos. Evelyn. Gracias. Súper buenas las preguntas. Voy a tratar de ser breve. Voy a partir con lo de la ALE. Precisamente lo que yo planteaba es que este es un dilema súper importante, sobre todo cuando se trata de avanzar como a nivel como político y de incidencia, porque acá se está peleando contra como una gran narrativa que ofrece como la solución a los problemas del cambio climático. Sí, y ahí hay, digamos, un poco como una reflexión desde las organizaciones de tratar de pensar siempre que no existe la solución, o la solución estandarizada para los problemas, sino que efectivamente hay que tratar de comprender cuáles son las dinámicas del territorio y las necesidades del territorio,
etcétera. Entonces, las organizaciones han estado tratando de visibilizar esto y plantean un mensaje que es así súper simple diciendo energías limpias sí, pero no a costa de nuestra seguridad hídrica. Eso si uno pudiera plantearlo en términos súper breves. ¿Por qué? Porque los proyectos energéticos, digamos, sobre todo los complejos eólicos industriales, son intervenciones gigantes siempre. Las organizaciones, por ejemplo, han hecho una comparación, y acá estoy mirando el complejo eólico Tabla Ruca, que fue desistido gracias a la pelea de las comunidades indígenas, organizaciones ambientales, territoriales, etcétera, que quería construir una superficie total de 392 hectáreas, equivalente a 420 estadios de la localidad de Chonchi. Cada torre, se planteaba instalar 38 torres, cada torre mide 271 metros. Si ustedes han ido a Chiloé, la iglesia, por ejemplo, de Chonchi tiene 35 metros de altura. Esta cuestión monstruosa, una torre son 271 metros. Para plantear, o sea, para poder parar una de esas torres, y ese es uno de los temas importantes, lo que han hecho, por ejemplo, el parque eólico o el complejo eólico San Pedro, que es el único que está instalado hasta el momento en un archipiélago que está localizado en la cordillera del Pichén, lo que tuvo que hacer fue dinamitar las turberas y esos ecosistemas preciosos que yo les mostré que son clave en la retención, filtración del agua, ponerle dinamita, o sea, no simplemente así como dinamitar la cuestión, porque las fundaciones de una torre semejante tienen que ser súper profundas. Y ahí hay un vacío, digamos, institucional, que es como muchas de estas turberas no están como debidamente identificadas, sí, recién está habiendo un catastro de humedales más completo desde el Ministerio del Medio Ambiente, pero muchas de estas no están identificadas, las empresas pasaban rápidamente los estudios de impacto ambiental señalando que esto era sitio de eriazos. Y además definiendo el área de influencia en un perímetro súper limitado, sin entender la complejidad del ciclo del agua, entender cómo funciona un acuífero, por ejemplo, en el caso de Chiloé, cuál es el rol de las turberas en producir el agua, la agua subterránea, el nacimiento de los ríos, en la producción y en la absorción, retención y filtración de las aguas que vienen de la lluvia, etcétera. Si tú dinamitas esa zona para instalar parques eólicos, el agua que llegue, en un escenario más de disminución de precipitaciones, el agua, digamos, va a dejar de ser filtrada hacia el subsuelo, y de repente, claro, lo que ya está pasando, se secan los pozos en los contextos rurales y nadie sabe por qué se secan los pozos, pensando porque es un sistema hídrico que está interconectado y que incluso habiendo pretensiones como de investigación por parte de la DGA, no se sabe el comportamiento de esos acuíferos. Hay modelaciones súper avanzadas que hacen los ingenieros, pero por ejemplo, en la modelación más reciente de la DGA, en conjunto con una consultora de ingenieros, todo el área de la cordillera del Piuchen, el área como rocosa, está borrada porque están solo concentrados en los pozos como más superficiales. Entonces, ahí genera, y voy a la segunda pregunta, como un problema que se interconecta con los servicios sanitarios rurales que están enfrentando cada vez mayor escasez y además la presión inmobiliaria en las zonas rurales, porque cada vez están llegando más habitantes a las zonas rurales, entonces están queriendo también ser parte de esas redes de agua. Muchos habitantes de la zona central que además llegan a instalarse con costumbres de la zona central, entonces tienen piscinas en verano, cuando los habitantes en general no tienen agua, digamos, para las necesidades básicas, la gente pone piscinas, qué sé yo, y los servicios sanitarios rurales están muy como demandados en este término, digamos, pero muchas veces el problema del abastecimiento para ellos obedece como a una lógica súper como reducida, y ahí el diálogo que ha tratado de hacer AMIPA con estas organizaciones, y se vio ahora hace poco en una visita del Instituto Nacional de Derechos Humanos por la crisis hídrica en Chiloé, donde hubo como ahí conversación con hartas personas también de APR, es que tratar de entender la crisis hídrica en toda su complejidad y entender todas estas interconexiones, porque que el pozo se te seque a ti, en concreto, obedece a precisamente cómo se conectan todos estos elementos. Y ahí, bueno, organizaciones como Chiloé Libre de Saqueo ha tratado también de poner la relevancia no solo de la infraestructura eólica, sino de la interconexión de los distintos proyectos energéticos y plantear esta idea de que Chiloé está siendo nuevamente un territorio de saqueo, porque la energía que se produzca evidentemente no es para el abastecimiento del archipiélago ni para bajar los costos de la electricidad, sino que es sacar esa energía para abastecer a las otras industrias extractivas del resto del territorio. Entonces, energía limpia, entre comillas, digamos,
energía, de nuevo, energía para qué. Y sobre lo que preguntaba, me parece Rosario, lo que nosotros hemos estado haciendo, y bueno, también es uno de los privilegios de poder hacer una investigación de doctorado larga, ¿cierto? Y haber conectado desde el principio, es que hemos ido como acompañando este proceso en distintas etapas, y por una parte hemos ido aprendiendo juntas, y hemos ido como planteando productos en distintas oleadas. Entonces, por una parte, los insumos de la investigación, principalmente mi rol ha sido como documentar, soy como el archivo, ¿cierto? Así como que llevo documentación de muchas de las actividades que se generan, pero eso retroalimenta constantemente las propias dinámicas de la organización, y es una organización que además es muy reflexiva. Entonces estamos constantemente mirando, compartiendo información, discutiendo conceptos, hacemos estas jornadas como las que yo les comentaba, donde se comparten como insumos más académicos con conocimientos que vienen desde las vivencias experienciales, que de nuevo desde las teorías decoloniales se consideran teoría también. En el fondo, la separación que nosotros tenemos entre coproducir teoría como conceptos de los libros y la coproducción de teoría no la imaginamos como parte de las vivencias y las experiencias que viven las mujeres. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es un poco como generar procesos de retroalimentación, de contestación también de muchos de esos conceptos, de aplicación y de extensión. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, el concepto de cuerpo-territorio tiene una aplicación como súper particular en el territorio de Chiloé. Y lo que hemos hecho más bien es como a partir de estos productos que principalmente van como a ciertas audiencias más amplias, como paulatinamente se van transformando después en productos más académicos. ¿Sí? Entonces partimos como con discusiones que son mucho más ancladas, en que tratamos de hacer sentido de repente de conceptos teóricos que podrían aplicarse, servir o no. Los utilizamos si es que sirven, y los cuestionamos y los extendemos. Y ahí, digamos, también hay un papel de quienes hacen este trabajo más como académico, que es mi caso, pero también el de otras compañeras que también están interesadas en hacer investigación de ese tipo. Entonces, es un proceso como iterativo, en espiral, por así decirlo, también nosotros lo llamamos así, que plantea como distintos formatos también, pero que considera, por ejemplo, las reflexiones de las compañeras de pueblos originarios, que tienen una cosmología que es muy rica en términos filosóficos también, y de la cual nosotros estamos aprendiendo y desafiando nuestras propias maneras de entender las cosas, pero también hay saberes rurales, ¿cierto? La misma como deconstrucción de la mitología chilota es un temazo. La recopilación también de historias orales también nos ha servido para eso, pero hay muchas formas de co-construir teorías que desafían, digamos, también esas preconcepciones que nosotros tenemos como de dónde residen los conceptos y dónde reside esa capacidad reflexiva de coproducción. No, que sigan Gonzalo o Paulina, como prefieren. Gonzalo, Paulina. Ya, yo voy a contestar que es más poquito lo mío, porque Rosario ya me había comentado algunas cosas y las compañeras acá también. A ver, sobre la pregunta que hacía Mateo, me parece súper interesante, porque efectivamente cuando uno ve los estudios rurales de Brasil es como otra cosa, otro mundo en verdad. Digamos, no sé si es un mundo tan distinto, pero sí, desde mi experiencia, porque el fenómeno, ¿no es cierto?, que tú retratas respecto de lo que ocurre en ciertas zonas de Brasil, no estoy tan segura que esté ocurriendo en Chile. Lo que sí, hay conceptos, ¿no es cierto?, que se han trabajado desde la sociología rurales, que van hablando de cómo ciertas zonas rurales empiezan a modificarse a partir de que se concentran industrias allí, y estas zonas rurales terminan siendo como Canales habla de las agrópolis, no de Canales, habla de una agrópolis, que en el fondo toda la vida que antes era rural, completamente rural, campestre, empieza a vincularse con estas zonas, con estas industrias que pueden ser extractivas, pero también agroindustrias, pueden ser conserveras, pueden ser, etc. Entonces, ahí habría algo que es interesante que mirar, que yo no tengo respuesta. Lo que sí me parece que lo que nosotros vimos en la investigación es que más bien la gente sabe del caso, y vuelve, y si vuelve porque es más barato y tiene mejor calidad de vida. Pero yo no sé si eso es masivo, no sé si es algún fenómeno
que se puede decir que la juventud quiere volver, más bien es lo contrario, lo que señalaba acá el colega, en el fondo que se van y quién va a seguir esa historia, ¿no? Y respecto como qué implicancia puede tener para el estudio del extractivismo este concepto de feminización de la violencia extractiva, porque no es como violencia extractiva solo, sino que es la feminización de... La verdad es que, bueno, uno puede tener la intención, como estos reverberes en los demás, en los otros colegas y en las comunidades de pares, eso se verá con el tiempo, pero a mí me parece que si hay una pregunta concreta respecto a este rédito de alguna manera, creo yo que viene a complejizar algunos conceptos como el de violencia lenta, ¿no es cierto? O como de sufrimiento ambiental, que ya están acuñados, están instalados en la academia como efectos de los extractivismos, ¿no? Es lenta porque en el fondo tú no te das cuenta, no es como que te pegaron te dieron un golpe en el cuerpo y tú el otro día puedes ir a denunciar, sino que después de 5, 10, 15, 20 años te diste cuenta de lo que pasó. ¿No? Por eso sería lento y este es un concepto muy importante, pero yo creo que se puede complejizar más, sobre todo desde la perspectiva de género, ¿no? Como que para las mujeres está todo estos otros elementos. Y el de sufrimiento ambiental, que también es de un investigador argentino, que habla de aquello. Yo creo que viene a conversar. No sé si tenga tanto rédito, porque a veces el tema colonial no gana tanto. A mí me parece importante, pero depende mucho en el fondo cómo lo lea la comunidad académica. Eso ya como que queda fuera de mira. Eso no sé si había alguien más. Esas dos preguntas tenían. Así que... Vamos avanzando, vamos cerrando porque tenemos que volver a las 3. ¿A las 3? Sí, a las 3. Para como que movernos un rato. Ahí Gonzalo. Bueno, súper corto, yo creo que, por ejemplo, yo creo que a propósito de acciones o cosas que están pasando en los mercados campesinos de INDAP, son un ejemplo de algo que desde la política pública, más allá de la crítica que se le puede hacer, está fomentando otro tipo de economía y otro tipo de conexión de la economía del territorio con las escalas del mercado. Y yo creo que sería interesante mirar bien los modelos del sur de Europa, por ejemplo, de desarrollo del territorio, los distritos, por ejemplo, los sistemas de producción local, porque están basados en los mercados locales. Eso pasa en México también. El problema es que Chile no tiene una política de mercado, tiene una economía de mercado, y eso es muy grave, ¿no? Los mercados aquí son un desastre, se vayan a la caleta portal. El mercado Valdivia, las mujeres decían no tenían baños. El mercado de la Feria Global de Valdivia, un lugar turístico, las mujeres o los hombres necesitan ir al baño, a pedir baño prestado a los restaurantes. Y nadie se preocupó de poner un baño para las personas que allí trabajan. La Feria de Calbuco es muy bonito, un lugar turístico, es un lugar en la calle, que si llueve que nadie puede trabajar, y los que tienen frío, pero le gusta. Entonces, hace falta una política de mercados locales, porque en esos mercados construyen economías del territorio y pueden activar también procesos de circuitos de proximidad que son mucho más prósperos, porque mientras más corta la cadena, más retención de valor hay en el territorio. Mientras más larga la cadena, menos retención de dinero, valor en el territorio y es más erosivo ambientalmente. Por eso Chile es un gran problema que tenemos aquí. Bueno, yo creo que, no sé si las mujeres lo hacen mejor que los hombres respecto de la administración o la gestión, pero yo he visto, han tenido menos oportunidades, pero he visto menos conflictos en gestión de mujeres que en gestión de hombres, ¿no? No en el tema de las áreas de manejo, porque en general las áreas de manejo están muy pauteadas desde la dirigencia, y prácticamente hay poco margen de administración. Creo que prácticamente todas están administradas por hombres, ¿ya? Pero sí se necesita que esos liderazgos sean mucho más compartidos. Insisto, la nueva ley de caletas que se está implementando reconoce o exige la participación igualitaria de hombres y mujeres en la administración de las caletas. Y esto está siendo importante. Conozco dos caletas modelos que están implementándose con eso. Una es Anahuac en Puerto Montt. ¿Una cuál, perdón? Anahuac en Puerto Montt y la otra es Estaquilla, que es la caleta a la que pertenece la presidenta de la Confederación de Pescadores Artesanales, que soy la Ahora,
No, eso es en Estaquilla, en Los Muermes, cerca de Puerto Montt, ¿ya? Hay liderazgos de mujeres, pocos, hay más participación de la administración, y yo creo que habría que hacer un análisis como serio, etnográfico y económico también, de cómo está funcionando la administración de las mujeres en las economías de pesca artesanal. Hay una impresión de que funciona mejor que las que funcionan en el mundo. O sea, habría que entender por qué, pero no creo que sean razones así de esencia que las mujeres de la administración. Pero hay una, a lo mejor hay una ventaja. Bueno. La casa es el sentido estratégico, tiene que ver con la reproducción de la vida del hogar. Y yo creo que la gente trabaja en las corporaciones transnacionales no para ganar más plata y ser un capitalista, sino para reproducir una forma de vida. Es decir, es como necesario, por lo menos la investigación que tenemos en el siglo de reproducir una forma de vida aprovechándose que hay una empresa que te da trabajo, no para transformarse en una empresa. Y mencionaste el antropólogo norteamericano. Stephen Goodman, sí, Stephen Goodman, la casa como laboratorio. Perfecto, muchísimas gracias Evelyn por acompañarnos desde Canadá. Gracias Gonzalo, gracias Paulina. Nos paramos un rato, media hora, a las 3 volvemos.